Buenos días a todos. Esperando se encuentre bien. Vamos a empezar. Creo que estamos ya en la mayoría. A ver, teníamos pendiente. Hicimos una evaluación la clase anterior, ¿no? ¿Cómo le fue? A ver, no lo he podido revisar. Voy a mostrar acá en pantalla cómo estábamos. Esta es la tarea. Bueno, estaba como tarea la evaluación. No tenía que demorarse tanto en entregar. Tengo un montón de pasados ahí. Bueno, 10 minutos creo que dijimos. Hasta media hora creo que está por ahí. Vamos a hacer una corrección ahora. Quisiera ver de algún compañero al que le haya salido. No sé. ¿Dónde lista? Entregar, dice. No sé. Jugamos de cualquiera. Por ahí. Dice, recuerde cómo era el ejercicio que se había tomado. A ver, está por acá. Esto era, ¿no? Teníamos la primera parte donde se pedía entender lo que iba a provocar este producto interno. Para este conjunto, hallar el ortogonal, determinar la proyección y alguna otra pregunta conexa ahí. Luego en el segundo era un poquito conceptual quizás, tratar de entender cómo podía yo definir el producto interno para que verifique una condición específica. Bueno, por ejemplo por acá dice, hecho por aquí. En el primer, bueno, hay que detallar lo que se va a hacer porque si no, no se entiende. Dice, no sé lo que está haciendo ahí. Dice B es esto, para el conjunto en cuestión. Bueno, el conjunto ese en cuestión era una ecuación igualada a 0 en algo de dimensión 3. Debería ser un plano, ¿no es cierto? Entonces no le sigue la idea ahí. Hay que medir un vector, no sé si es la base. No lo entiendo ahí. Creo que hay una condición de producto interno, pero creo que estamos entendiendo esto como base, no va a funcionar. La base es un poquito distinta, tiene 2 dimensiones. Y el resto llegamos a una versión de proyección, dice acá, que no se ve de dónde salió. Literal C. A ver cómo es otro compañero. Dice por acá. Tenemos, a ver, ¿qué empezamos a hacer? Dice, empezamos a escribir el producto interno como se ve. Podríamos quizás descubrir cómo es la expresión, pero es un poco larga, ¿no? Quizás podamos evadir eso. Luego dice, ¿no hay más? No, nada ahí. Pero el último, si no, ya hacemos la pizarra. Por aquí dice, por ejemplo, esta era la base del espacio. Primer elemento, segundo elemento. ¿Qué estamos diseñando? Matriz. ¿En algún momento escribimos la matriz o no? No, ahí no le seguí. Dice 1, 2, 3, los elementos de la base. Primero, segundo. Ahí sí no lo entiendo. Está calculando, bueno, el producto entre ellos, ¿no? Primero con el primero. Bueno, pero no está muy cómodo escrito así. Acá se entiende 2 con el 1. Me da un valor, me da un valor. Pero estamos construyendo una matriz, hay que detallar al final cómo se ve la matriz. Primero con el tercero. Tercero el segundo. Los coeficientes. ¿Para qué me van a servir los coeficientes? ¿Cuál es la idea? Si queríamos empezar, por ejemplo, a entender cómo es el producto interno,
podríamos describir su matriz para con ello traducir esta expresión y luego ver cómo se ve el ortogonal. Entonces, por ahí calculamos los coeficientes, pero no lo estamos usando luego. ¿En qué terminamos? ¿Luego se acabó? No. Vamos acá en el segundo. No. Es que no estamos trabajando ahí como se había insistido en los Perdón, es que ejercicios. mi prueba creo que saca la matriz, pero Que no sé si esté bien. Bueno, pero, Luis, déjenme ver acá. A ver, y ya. Bueno, tengo aquí los tres elementos y empezamos a calcular de uno a uno. Bueno, posición 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3. Y ahí va coleccionando los números y lo interpretamos como matriz. Se ve, sí se ve o bien o no. Bueno, luego le vamos a confirmar, entenderle la lógica. Yo sí le veo pertinente. Tengo unos ceros ahí que van a simplificar la expresión y tengo justo un representante en la diagonal contraria que es por la forma de la integral. Si le sigue el rastro, ¿por qué se ve así? El momento de multiplicar, estoy integrando, digamos aquí, desde menos 1 a 1, una función. Entonces, si usted coge 1 por 1, tengo 1 en el intervalo en cuestión, aquí es facilísimo, es el área bajo la curva, 2. Entonces, el primero es de memoria. El otro, por ejemplo, el diagonal 2, 2, tiene un elemento cuadrático, algo par sobre un intervalo que contiene el cero, intervalo simétrico. Entonces también se podría calcular el área de la mitad y es 2 veces el área al final, ¿no? Bueno, eso me permite entender que, por ejemplo, los cruzados, el 1, 2, creo 1x, es una función impar en un intervalo simétrico, me va a dar siempre 0. Entonces ahí puedo adivinar todas las que me dan una expresión impar, me va a botar 0. Por ejemplo, el 1, 2 es 1x impar 0. Luego por ejemplo, ¿cuál más? Todos los que dan impar nomás, ¿no? Por ejemplo, el 1, 3, aquí me va a dar más bien par, me da un número. Es justo el que desentonaba. Los demás, 2, 1 es el simétrico, de hecho impar me da 0. 2, 3 me vuelve a dar impar 0. 3, 2 también me da 0. Y solo el 1, 3 y el 3, 1 son los que crean coeficientes. Y obviamente los de la diagonal. Entonces ahí interpretando es justamente la razón de estos ceros aquí. Es porque creaba algo impar dentro de una integral. Y los coeficientes diferentes de cero es por la integral, el área bajo la curva, que me dio una función par. Bueno, sí le veo bien, sí creo que está bien todos los coeficientes, estamos en la matriz. Ya, meditando sobre lo que queríamos hacer, quizás podríamos haber obviado la representación matricial o de todas maneras la voy a usar luego, no costó demasiado calcularla. Ya con la idea matricial podríamos interpretar qué mismo es esto para producir el ortogonal. Entonces dice, por ejemplo, S era un conjunto de polinomios que al derivarles y evaluarles en I valía 0. Un polinomio cualquiera que debe tener coeficientes imaginarios. Uno aquí exagerando, alfa más beta I, gamma más alguna letra I, otra letra I. Bueno, coeficientes imaginarios. Derivando esto, luego vamos a ver que quizás podríamos resumir esta representación recordando que son imaginarios nada más. Bueno, derivamos, evaluamos en I, hay que tratar de no confundirse en la evaluación para que provoque la condición. Entonces, esta condición en los coeficientes. Y ahí sí vamos a intentar simplificar la parte de la parte imaginaria. Lo vamos a compactar para poder ver un poquito más ágil, mejor. Ahí, con la ecuación, tratamos de entender el ortogonal. Ahí sí no hay remedio, hay que irse por la definición. ¿O no? ¿Qué dice usted? Vamos a ver si funciona. La definición era pasar por el producto punto, pasar por la idea matricial para provocar el cero. Se va a resumir en resolver un pequeño sistema matricial ahí. Y luego ahí sí ya depende de qué sacamos para concluir. Ahí sí ya no sé, vamos a ir chequeando luego. Al final sí podría producir una fórmula para la idea del producto, la idea de proyección, alguna fórmula va a surgir por ahí. No sé si se logra simplificar o queda expresada. Bueno, y luego para responder la última pregunta ya vamos a ir detallando. A ver, vamos a hacer la pizarra mejor para
salir de dudas. Le voy a poner acá como corrección. Aquí mismo le voy a poner luego de cada apartado. Entonces, antes de empezar, dice, podríamos aprovechar el cálculo y, por ejemplo, entender cómo es la matriz. Luego podríamos intentar evitar hacer cálculos. Bueno, entonces recuerde la base, estamos hablando de Producto Interno, lo voy a representar en alguna base. Recordamos la base canónica, que era para este conjunto el 1x al cuadrado. Ahora son todos complejos. Entonces, como se ilustra bien el compañero, a este le llamamos E1, E2, E3 y buscamos los elementos E1, 1, por ejemplo, que se traduce en la integral de 1 a 1 de 1 de x. El área bajo la curva, que va a dar 2, ¿no es cierto? Sobre altura 1, ya. Luego, los de la diagonal principal, 2, 2, integral de menos 1 a 1, aquí provoca x al cuadrado a de x, que me da 1/3 de x al cubo, que me da 2/3. Yo creo que estoy bien. Y el otro, 3, 3, menos 1 a 1, x cuadrado, x cuarta de x, 1/5, x quinta, evaluado, ¿no? Menos 1 a 1, menos 1 a 1, me da 2/5. Y los otros, el único que sobrevive es el que creo par, el 1 con el 3, que provocaría x cuadrado, menos 1 a 1, a de x, que se parece al de acá, 2/3. Todos los demás me daban 0, ¿no? E1 con E2, 0, E1 con E2, E2 con E3, me da 0. Y terminamos con la representación matricial, entonces de la forma 1, 2 en la diagonal, 2/3, 2/5, 0, 0 por acá, y el último 2/3, 2/3. Una matriz real de todas maneras. Ese era el cálculo, ¿no? Resumiendo lo que presentó el compañero. Sí, creo que estábamos todo bien. Ya. Ya has llegado ahí. Vamos a ver si lo uso o, bueno, de cualquier manera. Para resolver el primer literal, entonces necesito, si vamos por el camino tradicional, lo que hemos hecho en los ejercicios, necesito darme una base y con la condición de base era más oportuno encontrar la condición para el ortogonal. Pero al menos puede ir entendiendo por dónde iba el asunto en dimensión. Perdón, esto tenía 3 dimensiones. Esta es una ecuación a la final, es una ecuación lineal igualado a 0, es dimensión 2. Entonces, ¿a dónde voy? Acá es dimensión 1, ¿cierto? Eso nada más, a ver si me cambia el color. No sé qué le hice ahí. Bueno, necesitamos acá entender que esto debería apuntar a la dimensión 1. Es una recta. Pero para entenderla necesito entender S. Ya, entonces primero entendemos qué mismo es S. S, para entender S dice, voy a poner otro color. Ya, para entender S. ¿Cómo es un polinomio general? Un polinomio de X es A, yo lo voy a ordenar en orden creciente, así como está toda la idea. A más BX más CX al cuadrado. Recordando que ahora A, B, C son complejos. Voy a arrastrar el cálculo de todas maneras. Cuando necesite realmente abrirlos, parte real y parte imaginaria, lo haría. Si no, pues trabajamos tal cual, como si estuvieran los reales. No hay peligro porque todos los axiomas de cuerpo se cumplen igualito. ¿Sí? Bueno, evaluar en I sería A más BI más I al cuadrado menos C. Nada más, igualado a 0. Esta ya es la condición, ¿cierto? Esta es la condición que define a S. Podría parametrizarlo, ¿cierto? ¿Cómo parametrizo un vector de aquí? ¿Qué necesito? Véalo, si quiere, como habíamos dicho, para ir entendiendo mejor. Mentalmente acá podríamos siempre hacer una asociación. ¿Cómo se ve el conjunto de polinomios grado 2 versus el conjunto de los complejos de la A3? ¿Sí? O sea, un polinomio A más BX más CX al cuadrado lo puedo identificar con el tripleta ABC. ¿Sí? Quizás estamos acostumbrados a verlo así. Entonces, esta condición la puedo entender súper bien acá. Puedo parametrizar entonces finalmente. O sea, le voy a
Para entender a S aquí, lo voy a representar como sería S acá y luego reasocio. Bueno, pongamos acá. Quiero entender cómo es S. Lo podría ver acá. Es decir, voy a usar la ecuación que tengo para parametrizar. La ecuación que tenía acá, la definición como A más BI menos C igual a 0, ¿en qué se traduce acá? Me lo invito a entender. Estoy cogiendo los coeficientes, no estoy haciendo nada. Eso es la misma ecuación exactamente. ¿Sí? Es la misma condición. La condición es independiente de qué tipo de estructura tiene. Bueno, aquí entendemos entonces la parametrización. Un vector cualquiera, ¿cómo se ve? Pongámosle en primera entrada, segunda entrada, como quiera. Primera entrada, segunda entrada, tercera entrada, o x1, x2, x3. Para no confundir con el x, póngale z1, z2, z3. El vector en cuestión. Y lo de costumbre, pues uso la ecuación para parametrizarlo. ¿Cuántos parámetros tengo? Ya lo sabía, tengo que llegar a dimensión 2. Ese tenía dimensión 2. Entonces necesito dos parámetros aquí. Por ejemplo, podríamos darle t, el otro s, y el primero lo despejo de aquí. Lo despeja mentalmente y me va a dar simplemente t menos s. S no, o sea, al final este era el A, este era el B, este era el C. Despeja A me va a dar menos, no, más C, menos BI, o sea, S, si le llame S al tercero, y T al segundo es S menos TI, y se acabó. Ya tengo mi parametrización. Así está descrito S. Para S y T en los, ahí es la diferencia, ya no es en los reales, sino en los complejos. Cualquier complejo aquí va a crear esta historia, ¿cierto? Que si lo medita acá es la misma representación. Estoy hablando de un polinomio cuyos coeficientes verifican eso. Entonces, simplemente exagerando otra vez, el S de acá es lo mismo. Son los elementos primera entrada, más segunda entrada de X, más tercera entrada, etcétera, que cumplen la condición. Aquí le pongo, si quiere, los ABC, como teníamos antes, que cumplen esta parametrización. ¿Sí? Ya llegado ahí, pues podemos hablar de una base. Solo le damos valores, los valores más fáciles de tomar. Entonces, por ejemplo, una base 1, base para S, estaría dado, por ejemplo, como el primer vector. Voy a hablar de coordenadas finalmente, ¿cierto? Es como si estuviera aquí. Si quiere, hagamos la forma asimilación de lado a lado. Aquí a la derecha estoy pensando en vector y a la izquierda en polinomio. En vector siempre era fácil, porque aquí podremos hablar de mi base, era simplemente dar valores. Entonces doy valores los más fáciles de dar. Por ejemplo, 1 acá y 0 acá. ¿Sí? S vale 1, T vale 0. Entonces el primero vale 1. Este sería el primer elemento. Y el otro, puedo dar al revés. 1 por acá, 0 por acá. Y entonces aquí vale menos I. Esta sería mi base de S, viéndolo como una tripleta. Ahora, viéndolo como polinomio, entonces ahí puede llevar la lógica, es facilísimo, ¿no? Reordeno como el polinomio que queríamos. Este era coeficiente, así lo estábamos etiquetando, ¿no? El A es el coeficiente de grado 0. El B el coeficiente de grado 1. El C el coeficiente de grado 2. Entonces esto se ve simplemente como 1 más x cuadrado y el otro menos y más x. Es la equivalencia. Estamos hablando de lo mismo, pero representado como polinomio o como vector. ¿Ya? Una vez entendido eso, ahora sí estamos listos para ver qué mismo era ese ortogonal. Entonces, por definición, ese ortogonal era el conjunto. Bueno, voy a seguir insistiendo en estas dos formas de entender. Si lo vemos como polinomio, ¿cierto? Ese ortogonal era el conjunto de los polinomios Q con sus letritas, tal que el producto interno de Q con los elementos de la base verifique. O bueno, si le pone como definición, era tal que esto con alguna letra I, W, sea igual a 0 para todo W elemento de S. De hecho, la definición es la misma para ambos mundos, ¿no? Esta definición es puramente conceptual, ¿sí? Pero bajado a la base, entonces ahí puede usted aclarar, ¿no es cierto?, cómo S es espacio vectorial, ¿cierto? Basta usar su condición, o sea, basta garantizar la condición, esta condición de aquí, basta que esto se cumpla en la base.
en la base. Dicho de otra manera, finalmente, para entender a ese ortogonal, basta provocar el 0 en este par de elementos. Entonces, si lo ve como polinomio, es buscar un polinomio que multiplicado con el 1 más x al cuadrado me dé 0 y multiplicado con el polinomio menos y más x me dé 0. Eso en el mundo de polinomios. Si lo vemos como, ya que estamos llevando a la par, como vector, eso se traducía en multiplicar al vector que le corresponde, pero aquí habría que poner un nombre finalmente. Vamos a poner un nombre a Q, una letra Q. Q va a verse como alfa más beta x más gamma x al cuadrado, por decirle algo. Todo ahora sí le vamos a dar sentido acá y acá también. El vector asociado para él, insistiendo con el de arriba, es el vector alfa beta gamma, que multiplica al vector 1, 0, 1. Igualado a 0, ese era el primero, ¿no? Y el segundo, lo mismo, alfa beta gamma, con el vector menos i 1, 0. Ambas formas eran válidas de entender. Pero ahí viene la siguiente etapa que siempre se confunden. ¿Cómo los multiplico? Pues hay que multiplicar usando la definición de producto interno. Si se da cuenta, por el momento no necesitaría la base, porque la definición de producto interno usa la notación de polinomios. Viendo por este lado, ya puedo entender qué mismo es. Más bien, yéndome por el mundo de la notación aquí de C3, es en donde podría equivocarme, porque ¿cómo se multiplican estos? No sé. Tendría que traducir esto en el mundo de coeficientes. Y ahí sí, pues para eso mejor uso la matriz. O sea, tendría que entender la representación matricial. De todas maneras, vamos a hacer las dos ya que estamos aquí. ¿Cómo se vería? Si me voy por izquierda, pues aquí uso la definición del producto interno, ¿no es cierto? Multiplicar, está en verde, en azul. Multiplicar Q por el vector 1 más x al cuadrado. De acuerdo a la definición, es la integral de menos 1 a 1 del polinomio general alfa más beta x más gamma x al cuadrado por el polinomio 1 más x al cuadrado a de x igualado a 0. Esto tendré que traducir, ¿no es cierto? Bueno, si quiere gastar tiempo, le puede integrar o le hace aparte, como quiera. No costaba demasiado, ¿sí o no? Bueno, podemos hacer el detalle aquí. Multiplica por 1. Ahora lo ordenamos. A ver, sí, acuérdese que como está centrado en el origen, eh, lo que me interesaría saber es cuál es par impar, porque los impares se van a ir a 0. Solo los pares van a sobrevivir. Entonces me voy a hacer la parte y le simplifico nada más ahí. Entonces me da alfa, beta, x más gamma x al cuadrado. Yo creo que está abierto un audio, sí, puede ser. Alguien se olvidó de cerrar el audio. Sí, déjale, por favor. Gracias. Ya, entonces continuando por acá. Por x cuadrado me va a dar acá alfa x al cuadrado más beta x cubo más gamma x al cuadrado. Nada más. Nosotros sumando me da, bueno, aquí le detallamos alfa beta x más alfa más gamma. Bueno, alfa más gamma, ordenaré ahí. Alfa más gamma x al cuadrado más beta x al cubo más gamma x a la cuarta, me equivoqué. Esto de x igual a 0. Ya. Y ahí recuerda lo que hemos visto, la parte impar va a desaparecer de la integral. Esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 0. Los únicos que sobreviven son, entonces, alfa más gamma más gamma x cuarta. Esto hay que integrar y igualar a 0 y ver qué me da. Seguimos detallando ahí, me va a dar entonces alfa x desde menos 1 a 1. A ver, no hice mal, perdón. El x, el impar. A ver, constante x. Sí, claro, el otro de que me da x cuadrado, que sí va a ser, ya bien está. El otro que sobrevive es solo alfa más beta, un tercio x cubo, menos 1 a 1. Más el otro alfa a la quinta x5 de menos 1 a 1. Esto es evidentemente a 2, 2, 2, 2, todo, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce 2x. Bueno, todos tienen 2. Puedes sacar el factor. Finalmente me da alfa más gamma sobre 3 y más alfa sobre 5, todo 2.
igualado a 0. Y descubrí la ecuación y le adornamos un poquito, si quiere, para no ver denominadores. Quito el 2, puedo sacar el alfa, o le dejamos, bueno, para que no se vean tan grandes los números. ¿Cuál puedo sacar? Bueno, lo voy a sumar. Alfa más el único alfa de acá. 3 más 1. Un tercio más 1. Me da 3, 4, 4 quintos, no. 4 tercios, perdón, de alfa más. Y acá también acá también los puedo sumar. Y aquí se me tocó sacar factor común 15. Y entonces tendría 5 y 3, 8. 8 alfa. ¿No es cierto? 8 gamma, a ver si no me equivoqué. Y finalmente le igualamos todo a 15. 20. 20 quinceavos, es decir, 20 y 8. Ahí le pasa limpio. 20 y 8. ¿Sí? Creo que sí. Puedo sacar más, la mitad. La cuarta, 1, 5. Esta era la ecuación. A ver si no me equivoqué simplificando. Simplificó bien bonito. ¿Sí o no? Lo que estoy haciendo es multiplicándole al final todo por 15. 15 acá. Acá por 5. Entonces me sumo 20. El otro me multipliqué por 5. Y el otro por 3, 8. 8 de 20. Sí, no. 8, 1, 5. Ay, no, perdón. ¿Quién estaba? Hasta ahí llegué yo. 20 alfa. Acá. Entonces saca la... Ahí estoy sacando mal, perdón. La mitad es 4, la mitad es 10, la mitad es 2, la mitad es 5. 2 me sobró acá, perdón. Esa era la ecuación final. ¿Sí? Ese era el costo. Aquí, a la final, el cálculo que hicimos. Todo era entender nomás cómo se representaba, encontrar la base y encontrar la base ver qué camino era más eficiente quizás. Y si uso la definición tal cual solo se trataba de integrar y resolver la ecuación. Así encontraría una de las dos ecuaciones que sabía que debía existir. Pues esto es de dimensión 1. Hay dos ecuaciones igualadas a 0 que debería buscar. La otra ecuación sale justo de la otra, ¿no? Tal cual. Bueno, ya que estamos ahí, podríamos provocarla también. Vamos a escribir ahí. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. P, en ese ahí arriba no era P prima, P derivada. Ay, cierto. A ver, no, P prima. ¿De qué? No, no. ¿Cómo? Arriba, arriba, arriba está. Cuando encuentre el S ahí en la fórmula dice P prima de I. Ay, me olvidé de hacer eso. Verdad es. Estoy resolviendo otro ejercicio. Verdad es. Estaba solo igualando ahí y mandando a 0. No. Verdad es. Hay que primero derivar igualar a 0. ¿Eso va a simplificar un poquito quizás el camino o no? A ver. Repasémosle ahí. Tenía que derivarle. Verdad es. Igualando a 0. Entonces, si deriva me da solo b más 2cx. Esto evaluado en y, la ecuación se convierte más bien en v más 2ci. Sí, cambió. Va a cambiar todo, de hecho, ya. Bueno, con esta ecuación, entonces repasamos lo de acá. La ecuación en cuestión era esta. V más 2CI. Acá también V más 2CI. Y ya la parametrización ya cambió. Bueno, aquí se revela, de hecho, otra historia, ¿no? Si se da cuenta, A no juega. O sea, A puede ser cualquier cosa. Hay un parámetro aquí que puede ser cualquier cosa para la primera entrada y solo juegan las otras dos. Entonces, por ejemplo, si le da, ¿qué es más cómodo? Darle a la tercera T para que la segunda, el momento de despejar, le da 2 veces y T, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, este era B, se despeja, me da 2 veces y ya cambió esta representación. Sigo teniendo dos dimensiones, solo cambió la forma de representar la recta de la otra. Bueno, aquí, como habíamos dicho, es la misma idea. Y ahora sí mi base cambió, pues, ¿no es cierto? Ahora sí la base acá, más fácil de ver. Damos valores, por ejemplo, puedo dar, como hicimos antes, 1 y 0. 1, 0, 0. Esta es la que mejora, tiene una base bien simpática, bien sencilla para el primero. 1, 0, 0. Para la otra, si doy 0 y 1, aquí se convirtió en 2i, es la que va a cambiar. Aquí el polinomio entonces sería distinto. El polinomio es el primero, es 1. Súper chévere. Y el otro, bueno, ahí sí se ve diferente. Grado 0, no hay grado 1, 2 y x al cuadrado. ¿No es cierto? Usted tiene el derecho de simplificar lo más que pueda.
Aquí logramos simplificar el primero más eficiente, pero el segundo ya no hay remedio, se queda así. Ok. Y ahora sí ya cambió todo mi cálculo. Perdón. Bueno, al menos uno nos ahorramos bastante, que es el 1 acá. Y el otro, pues sí, ya tocó. Es el menos 2x más x al cuadrado. Y aquí la misma historia, ¿no? Aquí este cambio. A 1, 0, 0 y 0 menos 2i y el 1. Bueno, recuerda cómo hicimos acá, solo integramos. Entonces, bueno, aquí ya tengo que integrar. ¿Cuál es el fácil? Con el 1 es el fácil. Vamos a hacer con el. Ya me tocó borrar todo. Sí, ya cambió todito. Cambiémosle nomás. Tallémosle nomás. Entonces, con el primero que sería el 1, la definición exigía pasar menos 1 a 1 el polinomio general, y aquí le está poniendo alfa, beta, gamma. ¿No? Alfa más beta más gamma x al cuadrado por 1, a de x igual a 2, 0. Y aquí, recuerde, los impares son los que van a desaparecer. En este caso solo él se va a 0 por la integral. Entonces me da simplemente la integral de alfa x de menos 1 a 1 más gamma sobre 3 cúbico de menos 1 a 1 igual a 2 a 0. Y se ve más ágil, mejor 2 veces alfa más gamma sobre 3 igual a 2 a 0. Y la ecuación es 3 veces alfa más gamma igual a 2 a 0. Está más bonita la ecuación, al menos el primero. ¿Sí? Para el segundo, ahí sí ya me toca calcular todito. O le puedo hacer aparte, pero no sé qué herramienta. El Wolfram sí creo que le deja calcular también. Para la segunda, entonces, bueno, le dejamos notado aquí, de menos 1 a 1, el polinomio general, alfa más beta x, gamma x al cuadrado, por, en este caso, el 2i(x) más x al cuadrado de x. No creo que cueste mucho, va a ser igual acá, a mano. Tengo que romper y sacar todo igual que antes, ¿no? Alfa, beta, ahora sí cambia un poquito. El primero me se ve más bien como 2 veces i alfa, x. El segundo, menos 2 beta o 2i beta x cuadrado. El siguiente, menos 2i gamma x cubo. Y ahora con x cuadrado empieza acá. Alfa x al cuadrado más beta x cubo y más gamma x a la cuarta. ¿Sí? Esto suma y es lo que va dentro del integrando. A la final, los impares no me importan mucho. Este se va a ir a 0. Los que me sirven son los pares. Entonces, pasado a limpio, ¿no? Aquí va a tener algo con el x que se va a ir a 0. El que me importa es el cuadrático. Entonces, el cuadrático sí lo puedo sacar factor común. Ya le pongo acá directamente. Es menos 2i beta más alfa. Todo esto la integral del x al cuadrado. Este sí sobrevive. El x cubo también desaparece. Entonces aquí hay algo con el x cubo que se va a ir a 0. Y más el otro que sobrevive también, saco factor común, integral de x a la cuarta. ¿Sí? A ver si no me confundí ahí en las coeficientes. Me invito a repasar. Finalmente acá me da entonces integrando, esto me da 2 tercios. A la fin ya se ve de memoria, ¿no? 2 tercios. 2 tercios por él y 2 quintos por él. Entonces al final 2 veces menos 2i beta más alfa tercios. Y el otro gamma quintos. Igualado a 0, venir a esa condición. Puedo sacar el 2, puedo cruzarlos igual que antes. Entonces voy a tener menos 10 i beta más 5 alfa más 3 gamma igual a 0. Y ya está, lo puedo reordenar bonito. 5 alfa menos 10 i beta más 3 gamma igual a 0. Y concuerda con la idea. Es una ecuación lineal en los coeficientes alfa, beta, gamma. Los coeficientes ahora reales pueden ser imaginarios. Entonces tengo 5, 10 y 3 igualados a 0. Todas estas son mis dos ecuaciones que describen a ese ortogonal. ¿Sí? Bueno, ya llegado ahí, ese ortogonal está descrito con dos ecuaciones. O sea, ya, si es sobre el objetivo, ya terminamos. O sea, puede usted decir que ese ortogonal es entonces el polinomio de la forma alfa más beta x más gamma x al cuadrado, tal que verifica esas dos ecuaciones. Insistiendo ahí, me vuelvo a copiar. La primera ecuación es 3 alfa más gamma igual a 0.
y la otra 5 alfa menos 10 y beta más 3 gamma igual a 0 y se acabó. ¿Ya? Pero si quiero dar una base, ¿para qué me va a servir la base? La base me va a servir para el resto. Hasta para abajo, perdón. El resto quería encontrar la proyección. Entonces, acuérdense las ideas de proyección. Necesito una base ortogonal. S tiene 2 dimensiones. Podría estresarme a ortogonalizar la base. O mejor me voy por el complemento. Como el complemento tiene una sola dimensión, para eso me va a servir la base. Entonces, sí me conviene sacarle una base de él. Entonces, para calcular una base de S ortogonal con esta representación, bastaba parametrizar la misma historia, ¿no es cierto? Parametriza aquí cómo se ve alfa, cómo se ve beta y cómo se ve gamma. Parametrizamos usando mis dos ecuaciones. Entonces, la idea es que solo necesito un parámetro. Hay que resolver el sistema dando valor a alguno de ellos. Por ejemplo, démosle, conviene más, démosle valor al beta. Si le doy t, los otros deben escribirse en función de t. Es decir, voy a resolver el sistema en alfa y gamma dado por esta ecuación. Si se da cuenta lo que hice, solo di valor a beta que ahora vale t y le pasé a la derecha, entonces ahora tengo un sistema de 2 de 2. Que de hecho no necesito un software, ahí puedo calcular facilito o no. ¿Sí o no? ¿Se acuerda cómo calcular? Bueno, los artificios, el 3 y el 5 juegan ahí un rol, como son primos relativos, puedo multiplicarles cruzados. O sea, multiplico esto por 5 y multiplico esto por menos 3, la sumo y ya descubro que se va a ir, por ejemplo, alfa y me queda gamma igual a algo, ¿no es cierto? 5 por 3, 15, menos 15 se fue 0 y acá me va a dar 5 menos 9, menos 4, ¿no? Menos 4. 0 de 3 menos 30 y t. Entonces ahí descubro que alfa vale, gamma, perdón, se va signo, signo. Puedo sacar la mitad y ahí se queda, 15 medios. Entonces se ve simplemente como 15 medios de IT. ¿Estamos? Y el otro pues ya no me conviene hacer al revés, solo despeje de cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo de la primera, es la más facilita. Ay, no, ¿cuál escribí? Perdón, es que acabo de encontrar gamma, estaba al revés. Gamma es el que acabo de encontrar, es 15 medios de IT. El alfa es el que le voy a despejar de la primera ecuación, por ejemplo. ¿Cierto? Despeja la primera ecuación y le va a dar menos gamma sobre 3. Nada más. Gamma era esto. Entonces es menos 1/3 de 15 medios IT. Se va y se va y me queda menos 5 medios de IT y se acabó. Le invito a chequear a ver si no me equivoqué en la simplificación, la hace aparte, no importa. Ya llegamos tentativamente a esa forma de expresar a los vectores de ese ortogonal y ahora sí puedo formular una base 2, B2, digamos, base D, como un vector, ¿sí? Estoy viendo igual como vector, yo le puedo escribir como polinomio. Un valor fácil de dar, dele 2 para que desaparezca el cociente, me parece. O sea, si le da 2 me da menos 5i, 2 y 15i y nada más. Podría, sí, le dejamos ahí. Entonces, coeficiente grado 1, grado 2. Como polinomio sería, entonces, menos 5i más 2x más 15 y x al cuadrado. Y ya tengo mi vector representativo. Todo eso que me aventuré a hacer como polinomio se podía hacer también por acá. Pero como les digo, aquí quizás confundo un poquito más porque el producto interno no lo veo. El producto interno está escrito como una fórmula. Ahí sí uso la matriz. ¿Cómo usaría acá? Bueno, voy a exagerar poniendo otro color. ¿Cómo haría ese mismo razonamiento desde acá? Por ejemplo, ¿cómo traduzco el producto punto? Como están escritos en coordenadas, uso la base. Esta es la coordenada del vector en la base canónica, de hecho. Y esta también, si usted lo medita, es como escribimos acá. ¿Sí? Insistiendo ahí. Está en base canónica. Está en base canónica. ¿Sí? Hay una pequeña trampa. ¿Cuál es la trampa? Porque dice, ¿cómo, si quiero usar esta idea, ¿cómo escribo esto?
tendría que poner vector alfa, beta, gamma, que está en base canónica. Aquí debo poner la matriz en la base canónica y la matriz y el vector cruzado acá en base canónica. Y me estoy olvidando de algo, ya me acabo de ver que también iba una barra acá igualado a 0. ¿Cuál es la trampa? Que el producto interno en base canónica aquí no lo conozco. No es lo mismo de lo que estaba acá. Sí, cuidado, porque esta es la matriz del producto interno de la base canónica, pero del mundo de polinomios. Eso no es la misma base canónica acá. Por suerte sí creo. A ver, tiene 1. Sí, en mi representación de hecho es la misma base, porque esta sería 1, 0, 0, este es 0, 1, 0 y este es 0, 0, 1. Entonces funciona, viene a ser la misma base. Entonces ahí sí podría calcular aquí, reemplazando simplemente alfa, beta, gamma. Y aquí la matriz que calculamos, 2, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 quintos, 0, 0, 0. Por el vector 1, 0, 0, pero acuérdense que iba con barrita, igualado a 0. Y ahí le invito a ver, usted calcula esto y le debe dar la misma ecuación de acá. Si no, algo hizo mal. Lo propio para el otro caso, vuelve a ejecutar, pero ya no con este vector, sino con el de acá, y va a provocar la ecuación de acá. Pero ahora que me acabo de recordarme, olvidé algo fundamental, que era la barrita aquí. Sí, había una barrita en la integral. ¿En qué parte afectó? En el primer cálculo tenía 1 real, no causó problema, sale la ecuación impecable. Acá sí causaría efecto porque debe ir la barrita. Entonces, ahora sí le pongo en rojo yo mismo. Me faltó aquí esto. ¿En dónde afecta? En el producto del imaginario. Donde sobró el imaginario, apareció aquí. Es esto barrita. Y bueno, de hecho todos los demás, ¿no? Ahora sí le hago aparte o no. Bueno, acuérdese aquí, constante 1 barrita no hace nada. El único que causa el efecto ahí es el i en el coeficiente. Por suerte no está acá, porque si no hubiese tenido que poner alfa conjugado y toda esa historia. No, solo están este par de coeficientes son los que cambian, ¿no? El menos 2i pasa a ser 2i y el 1 que pasa a ser 1. Entonces el resto en el cálculo que hicimos antes simplemente está aquí. Es el único que va a cambiar. El único donde apareció. Es decir, pasa a ser más. Es el único ajuste que sufre ahí. Pasa a ser más. El conjugado pasa a ser más. Es el único que tenía el i, de hecho. Y aquí también pasa a ser más. Y mi ecuación cuando despejé, ahí sí ya cambió. Sí, porque tenía 3 alfa más gamma igual a 0. 5 alfa más... Ah, no, a la derecha estaba. 3 alfa y aquí tenía menos, entonces 10 y beta. 10 y t. Entonces, el momento que multiplicamos acá por 5, por menos 3, de hecho, hay que cambiar el signo a ambos lados. Sí, déjeme ver. Aquí me va a provocar 0. Aquí tendré 5 menos 9 menos 4. Y aquí era 0 menos 3 veces esto. O sea, menos menos hace más 30 y t. ¿Cierto? Este era el cambio que surgió. Entonces, alfa cambió de signo ya. Gamma. Gamma cambia de signo. Y el momento que voltea aquí, me da signo positivo. Ese es el cambio que se produjo por el conjugado. Estaba olvidando, no cambia demasiado los cálculos, pero algunos signos se movieron por ahí. Por suerte no cambió demasiado. Y recapitulando acá, entonces este es positivo y este de acá es negativo. Esta sería mi versión polinomio. Como les decía, puede recrear el cálculo acá en verde usando la idea matricial, porque ya la conocíamos como canónica, puedo multiplicar y debería reconocer la misma ecuación. Lo propio para el otro, ¿no? Reemplaza aquí en vez del vector de la derecha el 0 menos 2i, acuérdense que debe ir conjugado, multiplica y debería descubrir esta ecuación, ¿sí? Y luego acá es la misma historia, porque tengo dos ecuaciones, si le ven coordenadas la modelo así, y si le ve como un vector, si lo vemos como un vector, pues sería simplemente reemplazar esto, ¿no? 5i, 2 y menos 15i. Si le ve como vector. Hasta ahí igualito. Sí, y ya terminamos. Tengo ya entendido cómo es eso ortogonal y ya puedo resolver la última parte. Porque la última parte me pedía entender la proyección a S. Entonces, en este caso me voy a valer del complemento. La idea tal cual de... A ver, se nos fue. Me hago espacio por acá. La idea del complemento.
Sí, para responder esta pregunta, hace su gráfico si quiere. Ahí tengo yo por aquí mi plano S. Por aquí está, digamos así, la recta S ortogonal. Entonces lo que quiere es producir la proyección de un vector cualquiera, digamos por acá, al origen, para acá. Quiere hacer esto, calcularle a este vector, si este es U, quiero calcular la proyección, que sería este de acá. La proyección de U a S, ¿sí? Pero para ello necesito pues entonces encontrar una base ortogonal de S. O sea, necesitaría aquí construir una base ortogonal para S. Ya tengo una base para S, pero no sé si es ortogonal. Entonces ahí el sacrificio, viendo por ese lado, era ortogonalizar esta base. Usando el producto punto, más cálculos a hacer, más integrales a hacer, no. Entonces la otra opción es coger el complemento, ¿no es cierto? Si quiero proyectar acá el complemento, bueno, aquí quizás en mi perspectiva de R3 no se ve muy cómodo, pero el complemento ortogonal por algún lugar va y sumaban siendo suma directa. Ahí en el esquema quizás sea más fácil verlo así como intentamos verlo en dos dimensiones, ¿no? Bueno, sin dimensión. Por ahí está el S, por ahí está el S ortogonal. Entonces el vector, cuando lo quiere proyectar a un lado, ¿sí? El complemento, justamente la diferencia de los dos, salta acá. ¿Sí? Como les digo, ya no hace falta realmente justificar en un gráfico solo el esquema, simplemente recordar de lo que vimos en curso, que sabemos necesariamente que S está en suma directa con S ortogonal. Eso se decía, es decir, que el S más SI es todo el espacio. En este caso en cuestión es el conjunto polinomios grados de X. ¿Sí? Y que entonces la proyección de un vector cualquiera a S más la proyección del mismo vector al ortogonal es la identidad, o sea, es U. Esto sabíamos de curso. Esto es lo que vamos a usar mejor. ¿Sí? Porque es más fácil, insisto, calcular esto, perdón, acá, que tiene una sola dimensión, versus él. Entonces lo que buscaba es coger a U menos la proyección de U a S ortogonal. Entonces uso esta idea para calcular. Este es el objetivo. ¿Sí? Listo, ahora sí planteo la fórmula nada más, ¿no es cierto? Finalmente, la proyección de un vector cualquiera, un polinomio, alfa más beta x más gamma x al cuadrado, al S ortogonal, como tiene una sola dimensión, acuérdense aquí, la dimensión de ese ortogonal es 1, es un solo cálculo, ¿cierto? Acuérdense la fórmula, no se frustre, acuérdense la definición, era multiplicar, bueno, aquí era división, dejémosle anotado así, división, producto del vector que quiero ajustar, alfa más beta x más gamma x al cuadrado, por la dirección. La dirección vista como polinomio ya tenemos acá, me copio ahí, 5, la dejamos notada y si haga la parte del cálculo si quiere la integral. 5y más 2x menos 15 y x al cuadrado. ¿Qué más? Debía llevar esa dirección. Esto me va a dar un escalar. Debo dividir par la norma. 5y más 2x menos 15 y x al cuadrado. 5y más 2x menos 15 y x al cuadrado. Y siguiendo la dirección. O sea, siguiendo la dirección del vector 5y más 2x menos 15 y x al cuadrado. ¿Sí? Y al final, la fórmula que queremos producir, la proyección de U a S, o del vector general, finalmente, alfa más beta x más gamma x al cuadrado, va a ser pues coger U, o sea, el mismo vector, alfa más beta x más gamma x al cuadrado, y restarle lo que le sale de aquí. Y al final descubre un polinomio. ¿Sí? Bueno, ese cálculo ya hágale aparte. Aquí tengo que, estoy usando la definición de la integral, por integral. Hay que multiplicar, hay que integrar, simplificar, evaluar, etcétera, etcétera. Para ahorrarnos ahí el tiempo ya porque se nos va a ir la hora. Voy a calcular aparte en el Wolfram, lo vamos a poner. El Wolfram sí me aceptaba los imaginarios también para evaluar, ¿no?
Recuerde acá, en el Wolfram usted podría poner integral de... Bueno, voy a usar límites, así. Por ejemplo, en mi caso era desde A1 y voy a evaluar, por ejemplo, ¿qué pasa? Me va a dar 0, ¿no? Y, si me entiende, sí, me da 2 y bien está. Entonces, basta digitar aquí. Ahora sí le voy a ver, no le veo la pantalla. Le voy a digitar yo. Ahí le muestro lo que me sale nada más. Voy a intentar escribir el este primer término, todo esto. Bueno, le voy a poner en el Wolfram A en vez de alfa. A ver, le muestro lo que estaba digitando acá. Le puse ABC, ABX más X al cuadrado y el otro 5Y más 2X menos 15Y al cuadrado. No es lo que estaba acá en la pizarra. Se me divide la pantalla. Lo voy a tener que poner así. Ahí no sé si logra ver las dos. Esperé que sí. Bueno, es la primera que escribí. Alfa, beta, gamma, x cuadrado. 5y, 2x menos 15y. Ya. Desde menos 1, todo ahí me ahorro estar calculando esa mano. Evalúa ahí y le da la formulita. Ya tengo. Es esto, como numerador. ¿No es cierto? Vamos documentándole acá. A ver, le voy a... falta una línea más. Entonces aquí, sí, lo que me va a dar la fórmula. Me va a dar, dice, en el numerador. Ahora sí me toca dividir la pantalla ahí. Me da 4/3, póngale así, 4/3 de V que le estaba llamando beta menos 2 y C, 2 y gamma. Nada más. Coeficiente, como lo ves, es un número, que ahora puede ser un imaginario, no importa mucho. Y el denominador era solo, vamos a reemplazar esto, era el módulo del vector. Vamos a descubrir el módulo al cuadrado del vector, que me va a dar ahora un real. ¿Sí o no? La sorpresa era eso, claro, pues es el módulo al cuadrado de un vector. No importa el espacio donde estoy. Si estoy haciendo bien la idea, es un real esto. El módulo de un vector toda la vida es un real. Pero me está dando negativo porque algo me comí en los signos. Ahí sí ya me quedó la duda. No sé si algo transcribí mal. Ah, claro, o sea, otra vez estoy olvidando la misma historia. Del conjugado me estoy olvidando. Es por eso que se ve raro aquí. El conjugado, estoy haciendo mal. Paso esto a la integral por esto conjugado. De hecho, ya calculé este mismo mal. Perdón, otra vez. Regresamos a donde estuve, pero debe ser conjugado, dice. Entonces, conjugado es menos acá. Conjugado, 2 real se queda. 15 conjugado se va más por el i. Nada más. Entonces, ahora sí le escribo bien. Ahora sí, haciendo justicia al producto interno, me cambió, no cambió mucho, cambió más. Sí, solo se conjugó. De hecho, de borrar. Era esto, pero con más. ¿Sí? Tercios beta más 2 y el otro sí va a cambiar porque aquí necesito ponerle, pero como estuvo original y el de la derecha conjugado. Ahora sí debe darme sí o sí un real positivo, si no, algo más falló. Sí, cambio el signo, tal cual. 128 tercios, nada más. 128 tercios se va al 3. Aquí va el polinomio, ¿no? El polinomio de la dirección, que era fijo 5y más 2x menos 15y al cuadrado. Que si quiere le puede dejar ahí. Sí, si quiere puede reordenar. Bueno, se va al 4 también. ¿Cuánto me da 28? La mitad. La cuarta de 128.
Mitad. Sí tiene. 40 dice que es. No, 32. Sí tiene 32. De hecho me da así. Cuarta 1, cuarta 32. Al final el polinomio que buscaba era esto con el coeficiente 32. Bueno, ahí le pasa limpio. Se va todo esto y termina con 32. Y ya llegué a la formulita que quería. Es coeficiente por, no hace falta simplificar. ¿Sí? ¿Qué me falta escribir? Espérame, creo que le puse mal. El coeficiente de la derecha, sí, solo lleva los coeficientes del vector en cuestión a proyectar. Y finalmente le empatamos con la última línea. Entonces en la última línea ahora sí venía la idea de la suma directa, ¿no? Era el vector menos de esta fórmula. Entonces menos beta más 2i gamma sobre 32. Cambié el signo acá y le empaquetamos así. Menos 15i x al cuadrado. Y ahí le dejo el resto a usted. Hay que simplificar. Póngale todo en grado 1, grado constante, grado 0. O sea, al final se ve como un polinomio. O sea, hay algo aquí que tiene constante, más algo que tiene el x, más algo que tiene el x al cuadrado, en donde esto debe ser un número complejo, que debe llevar la información del vector original. ¿Sí? Si quiere, aparte de constante, ¿es fácil de ver o no? Porque tengo aquí solo alfa, va a haber un alfa. Aquí va a cambiar todo esto por el 5i. ¿Sí? De hecho, todo esto por 5. O sea, la parte constante aquí es al menos, no hace falta simplificar, le dejamos tal cual. Menos 5 veces i que multiplica a beta más 2i gamma sobre 32, etcétera. ¿Sí? Bueno, ese era el cálculo que había que hacer. Al final empezó a verse un poquito feo ya las expresiones, requería más bien evaluar aparte la integral, pero si entendió el camino, pues estábamos bien, entender lo que había que hacer, ¿cierto? Recapitulando. Quizás no convenía calcular la matriz, por eso no le puse, pero si quería usar la matriz, había que recordar lo que se está poniendo acá en verde, ¿no? Cómo calculaba y poder ir confirmando que le salen las mismas ecuaciones. Y al final también puedo verle esto en forma matricial. O sea, le expreso al vector en base canónica, expreso al vector en base canónica y multiplico con idea matricial y va a provocar un vector al final de toda la historia aquí, pero en forma de tripleta. Hay que transformarlo a polinomio otra vez, primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. ¿Sí? Lo más costoso era quizás jugar con la idea compleja ahora, pero como lo ven, donde realmente causó cambios por el conjugado. Esa era la alerta que me estaba olvidando yo también. Había que pasar el conjugado y eso producía las ecuaciones acá. Luego representar la base, recordar la idea de proyección, más allá del cálculo, recordar todo esto de aquí. Eso era lo relevante de cómo construir sin pasar por el proceso de Groningen, porque ahí sí va a gastar más tiempo. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Qué me faltó? Me falta la última parte, sí. La última parte dice, ahora que ya medio entendimos cómo va el asunto, hay una base del espacio para la cual la matriz sea diagonal. Bueno, ahí sí quizás me servía entender la matriz que encontramos acá. Es casi diagonal. ¿Qué es lo que le falta? Le falta el último vector a mover. No sé si lo entiendo. ¿Sí? Bueno, del curso sabíamos que esa base que voy a buscar debe ser entonces ortogonal. ¿Se acuerda? Solo en una base ortogonal la matriz se va a ver de forma diagonal. Si la base fuese ortonormal, entonces gana más porque ahora la versión diagonal es la identidad propiamente dicha. Entonces, a la final lo único que le está preguntando acá es, ¿no es cierto? En la parte C, ¿puede encontrar una base ortogonal entonces del espacio? Y habría encontrado una forma diagonal para la matriz. O sea, ¿puede encontrar una base ortogonal? ¿Qué dice usted? Recapitulando, ¿de qué me sirve todo lo que hicimos? Bueno, me sirve bastante porque ya tengo un espacio que es ortogonal al otro y este lleva una dirección. O sea, ya podría empezar a construir por ahí una base. Porque ya tengo un vector
Y los otros de acá, no importa cómo tome los de ese, van a ser ortogonales al de acá arriba. ¿Sí? No sé si le inspira eso. O sea, recapitulando de todo lo anterior, tenemos... Perdón, estoy en el 2. Falta espacio por acá. De todo lo anterior, tenemos una base de todo el espacio, ¿sí? Formada por la suma directa. Tengo por un lado S y por otro lado tengo S ortogonal, ¿sí? Que sumaban todo el espacio. Uno de ellos es fácil, es la dimensión. Él tiene una sola dimensión. Aquí en base tengo un solo vector, que es el que habíamos dejado por acá arriba. ¿Cuál era el que encontré? Este de aquí. Veámosle como vector columna para simplificar un poquito. 2, a ver, 5, 2 y menos 15, dice. Tendría 5i menos 2 y menos 15i. Este sería el vector que genera S. Todo lo que tome acá en S, o sea, asegurándose que no me salga de S, va a ser ortogonal el de acá, ¿no es cierto? Entonces, afinando, lo único que necesito es garantizar que los dos que los tome aquí sean ortogonales entre ellos. Pero tengo un vector también fácil, ¿cierto? En S. El vector en S era, ¿dónde está? Por acá. El facilito era 1, 0, 0 y el otro es 0, menos 2 y 1. ¿Sí? Aquí es 1, 0, 0, 0, menos 2 y el 1. Ya. Sí, estoy recapitulando. Tiene una base completa del espacio en donde sabe que el primero sí o sí es ortogonal al tercero. El segundo sí o sí es ortogonal al tercero. Lo único que necesita es que estos dos sean ortogonales. Entonces hay dos opciones, o dos posibles configuraciones. O de plano ya son ortogonales y ya gané. O necesito ortogonalizar este tramo, ¿no es cierto? Intentando no escapar de ese, porque si escapa de ese va a perder esta garantía de ortogonalidad. Entonces, como les digo aquí, el diseño de la última parte era entender eso. Que hay dos opciones. O ya son ortogonales y ya gané, o necesito ortogonalizar estos dos. Pero como el uno es facilito, el otro no va a costar demasiado. ¿Sí? Entonces, para chequear esa última parte, veamos si son ortogonales. Lo único que necesito pasarles es por el producto interno, otra vez. Entonces, le llamamos E1, E2, E3. Calcula. Entonces, de todo lo anterior, insisto, E1 es ortogonal a E3. E2 es ortogonal a E3. Entonces, la pregunta que resolvería el problema es si el 1 es ortogonal al 2. Entonces, le multiplicamos E1 con E2. Si uso la definición, es la integral de menos 1 a 1. Este es constante 1, que multiplica el polinomio menos 2ix más x al cuadrado. Y ahora sí no me olvido del conjugado, que me va a dar, este desaparece por ser... bueno, póngale así, la integral de menos 1 a 1 menos 2 y x se va a 0 por ser impar, y el que sobrevive es la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado de x, que me da 2 tercios, que es diferente de 0. Entonces me falta ortogonalizarle a él, ¿sí? Entonces aquí la única opción es ortogonalizar al tercero. O sea, voy a provocar la estrategia o el camino aquí. La estrategia sería ortogonalizar la base de S, ¿sí? Para no escapar de S y construir una variante de base que sea ortogonal, y como es ortogonal al ortogonal del espacio, entonces ya gané, ¿sí? Ese sería el camino a entender. Bueno, no cuesta mucho porque tengo solo dos vectores, ¿cierto? Quiero pasar de E1 a E2 a una base, llamémosle B1, B2. ¿Se acuerda? B1 es el mismo E1. B2 es ajustar otra vez. A ver, sería ajustar E2 con la dirección E1 o E1 a la final, E1, ¿cierto? Con E1 siguiendo la dirección E1. A ver, no, algo me comí, perdón. Me falta el original. Así era, ¿no? E2 menos el ajuste del E1 con la dirección que conozco. Que como es la misma, la dejamos notar. Y si se da cuenta, el cálculo ya está casi hecho acá, ¿no es cierto?
El E2. El E2 en cuestión era este vector, que si le quiere ver como polinomio, sería menos 2i más x al cuadrado. Luego viene menos, y aquí arriba va el producto entre ambos, que es justo lo que calculé yo acá, para probar si eran ortogonales. Es 2/3. Lo que me falta es la norma del 1, 1, ¿cierto? Pero también es facilísimo, porque ese le calculamos para la matriz antes, el 1, 1. Es de este vector, me daba constante 2. ¿Cuánto me dio? 2/3 me dio. El 1, 1, del 1, 1. 2, constante 2. ¿Sí? Sale rápido ahí. Tengo ya 2 acá, siguiendo la dirección del conocido, que en este caso si lo vemos como polinomio es 1. Constante 1. Y se acabó. Ahí tendría finalmente, le reempata, bueno, me queda, ¿cuánto me da aquí? Me da sobre 2, 1/3, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? 1/3 con el de acá. O sea, me da menos 1/3 real, menos 2ix más x al cuadrado. Este es el B2 que buscaba. Y ya gané. Entonces tengo finalmente la base que buscaba. La base que buscaba está formada por el primer vector, el segundo vector que acabamos de ortogonalizar, lo que es menos 1/3, menos 2i, 1, a ver si no me equivoco el cálculo, le repasa. Y el último, el que produjimos del ortogonal, que era 5i 2 menos, era menos 15, menos 15i, ¿sí? Y estaría garantizado que en esta base, si le llamamos B3, la matriz del producto interno en la base 3, es algo que tiene coeficiente, coeficiente, coeficiente y puros ceros. No hace falta calcularle, pero le puedo probar a usted si quiere con tiempo ahí. Simplemente vuelva a recalcular la idea matricial como dice el compañero y va a descubrir que de hecho aquí le sale el 2, ¿cierto? Y los otros son los que van a moverse. Aquí no sé cuánto le sale, hay que evaluar, pero la garantía es que los demás le da 0. Entonces se movió estos dos, ¿sí? A la final, recapitulando la idea, lo que hicimos fue reciclar la idea del ortogonal para poder eh, mover esta matriz sin calcular todo el proceso de Graham-Smith para los tres, sino solo de dos de ellos. O sea, aquí virtualmente se simplificó el problema a 2 dimensiones. Nada más. Bueno, la última parte quizás un poco más dura, no podríamos descartar o dejarle como opcional, porque había que entender la idea, el camino. Si no, pues era un caso perdido, tendría que buscar a mano una base ortogonal tal cual. O sea, crear un proceso de Graham-Smith sería un ejercicio quizás igual de largo que todo lo que acabamos de hacer. O sea, bien podría, si no entendió la idea, gastarse una media hora más resolviendo todo esto. Sí, porque sí, o sea, había que entender lo anterior para poder resolver rápido. Bueno, podríamos descartar la parte C del ejercicio 1. Bueno, no sé si alguna inquietud ahí. Vamos a verle finalmente el 2, que de hecho era más rápido, creo. Verá, en el 2 tengo yo C2, dice. Bueno, puede meditarle como si fuera R2. Tengo 2 dimensiones a la final. Estamos bastante acostumbrados a pensar así, siempre la recta real como un eje, R2 como entonces el cruce. ¿Cuál es el costo de verle como C? Podría decir que esta es la recta igual, que aquí están los complejos y acá está el otro complejo, entonces tengo C2. Puedo verlo como un plano, porque realmente es eso, es un plano esto. Tiene 2 dimensiones. Lo puedo representar así para entender. Luego dice C está generado por un vector. ¿Un vector en dónde? O sea, en el primer eje, si se da cuenta, ¿no? Es I0. O sea, está por aquí, en algún lugar. Primera componente y 0. Aquí está este vector. Lo vamos a bautizar, llamémosle E. Este vector está por aquí. Entonces crea una recta. ¿Y cuál es la recta? Es el eje, nada más. ¿Sí? Bueno, exagerando aquí, crea todo esto de aquí. Esto es ese. Luego dice toma otro vector que tiene coordenada, coordenada. O sea, no está en los ejes, ¿cierto? No es 0, 0, ninguno de los dos. Entonces, no está en el eje y le puede representar de alguna manera acá. Digamos que está por aquí, el U. Este es el vector que queremos proyectar, dice. Bueno,
Entonces, suponiendo que ya tiene un producto interno, dice, va a proyectar U sobre S. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pensando en la idea de L2, o en ese análogo, ¿cierto? Va a crear un vector acá. O sea, cual sea la regla de juego para la idea de proyección, va a tener que tener aquí algo ortogonal. Y si, bueno, aquí le pinté muy cerca, digamos que le está por acá. ¿Sí? La proyección es... A ver, perdón, se me va el lápiz aquí. Me deja cambiar de color. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me deja cambiar de color. Ahí dejó. La proyección era esto de aquí. ¿Cierto? Esta sería la proyección de U sobre la dirección E o sobre S, da lo mismo porque es una recta nada más, ¿no? Sobre S. ¿Ya? Esa es la regla del juego en mi esquema. Entonces dice, es posible construir un producto interno de tal manera que la proyección sea un valor específico, 2i,0. ¿Dónde está este vector? Si lo medita igual que como entendimos antes. Es un vector, aquí era un vector que tiene algo en X o algo en la primera entrada y 0 en la segunda. Entonces esa era mi propuesta de ponerle en el eje. Acá la misma idea. Tengo algo en la primera entrada y 0 en la segunda. Entonces la propuesta es que está aquí mismo. O sea, por aquí debe estar en algún lugar ese vector 2 y 0. ¿Sí? Entonces, traducido la idea con lo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, a la final del día lo que tengo es algo así. A ver, ¿sí? Tengo mi recta S, por ahí está mi origen, por ahí está el vector U, y lo que quiero es que la proyección caiga exactamente en un valor. Si este es el vector que, bueno, podríamos ponerle un nombre también a él, llamémosle F, o llamémosle W, si quiere, sí, que esté por acá. Entonces lo que quiero es que este triángulo que acabo de pintar así, el ángulo recto esté acá, ¿sí? O sea, quiero tener aquí un ángulo recto. ¿Sí se entiende la idea? Aquí quiero tener un ángulo recto. ¿Sí? O sea, en perspectiva, lo que quiero hacer es forzar a la geometría para que me dé así. Ángulo recto por acá, aquí esté W y aquí esté U, ¿no es cierto? Es parecido a lo que habíamos hecho en clase. De hecho, en clase había forzado a que más bien la altura sea 1. Aquí lo que estoy pidiendo es no me importa la altura, lo que quiero que sean ortogonales nada más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a forzar. Si este es U, este es W, lo que quiero, este vector de aquí que sería U menos, este de aquí sería U menos W, ¿no? Entonces, lo que queremos es, o sea, basta asegurar que W sea ortogonal a U menos W. Estamos donde a W le estoy llamando 2i,0 y a U es el vector que estaba fijo por aquí. Bueno, y la dirección W, perdón. No, la dirección W, ya le cambié de nombre. Sí, está en la misma recta, si se da cuenta. De hecho, este es el W, es 2 veces E, ¿sí? Es 2 veces E. Está en la misma recta. Es justamente la propuesta del gráfico aquí, ¿cierto? Conozco cómo es él, conozco cuál es la dirección. El otro vector que intento buscar está 2 veces más allá, ¿no es cierto? Sí, bueno, 2 veces I. Y el vector que quiero crear el triángulo está así. Entonces, al final basta asegurar esto de aquí. Quiero asegurar que W sea ortogonal a U menos W. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan los ejercicios de clase? Lo que habíamos pedido era... Yo he puesto el triángulo al revés, creo. No me acuerdo cómo le puse al revés. Había una condición que este más bien sea ortogonal y probábamos aquí. Y exigíamos que sea altura 1. Y de ahí formulábamos las ecuaciones. En este caso está al revés nada más. O sea, en vez de coger al vector... Sí, así habíamos hecho en los ejercicios. Habíamos cogido dos vectores así. Y vamos a provocar esto. E íbamos a provocar que la norma sea 1, de hecho. Y ahí resolvíamos. Ahora está al revés nada más. En vez de tomarlo así, lo tomo como el complemento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, verá,
no veo que alguien llegado a lo de acá. Y más bien quería ayudarle un poco a la prueba. Estaban pidiendo también por ahí que les ha ido mal. Y yo en lugar de resolverle esto, quisiera más bien que le haga usted como corrección. Con esta ayuda que le acabo de dar, lo que va a hacer es, ya se fue la hora también, hágale como una corrección, ¿ya? Para ayudarle. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a repasar todo lo anterior, si es meritorio que lo pase a limpio, todo lo que hemos hecho acá, ¿cierto? Con las indicaciones que hicimos, el cálculo que hicimos, por si acaso corroborar a ver si no me equivoqué en la simplificación, ¿no es cierto? Entonces va a hacer usted la corrección. Y el 2 no lo hago yo, va a hacerlo usted, esa es la idea. Con la explicación que le acabo de dar, va a recordar uno de los ejercicios que hicimos, en donde forzamos a tener esto más bien, ¿no? Habíamos dicho acá ortogonal y altura 1, y calculábamos la matriz y resolvíamos el problema. Ahora está formulado al otro lado, más bien. Estoy acá pidiendo el ángulo de 45 grados, de 90 grados, y formulo esa condición para descubrir cómo es el producto interno. ¿Sí? ¿Se acuerda que pasamos por unidad matricial? Entonces va a hacer eso para la siguiente clase, cuando nos vemos aquí el viernes. Bueno, va a tener bastante tiempo, sí. Me va a presentar. Yo le voy a poner ahí como para que le suba como corrección. O le pongo como otra tarea de tal caso. Entonces, lo que va a hacer es pasar a limpio el primero, ¿no es cierto? Juiciosamente ver si no me equivoqué en los cálculos. Escríbale entonces ahora sí a detalle la fórmula que estaba obviando acá para no gastar mucho tiempo. Para literal C también, ¿no es cierto? Confirme los valores, por si acaso acá, e ilustre la matriz. Yo aquí ya le dejé solo anotado. Asegúrese que la matriz le da así, o sea, calcule los coeficientes que le faltó aquí ilustrarle, básicamente. Sí, y resuelva el 2 con la ayuda que le acabo de dar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas? No muchas. Le voy a hacer como corrección, como le digo, y le va a subir a... Le voy a poner como otra tarea más bien, para no confundirnos, ¿ya? Y sí tiene tiempo hasta el viernes. A ver, de una vez, antes de olvidarme. En nuestro equipo, aquí le voy a poner tareas. Le voy a poner corrección, tal cual. Y bueno, miércoles, bueno, hasta el viernes. No, bueno, quisiéramos ver el viernes, ¿no? O sea, le voy a poner hasta mañana a medianoche, por defecto, todo el día, para que esté lista para el viernes, para poder ver, ¿sí? Ya no faltaba mucho, toda la explicación del ejercicio 1 era lo más largo, el 2 de hecho es más sencillo. Voy a poner ahí entonces asignar. Ya, bueno, ahí creo que se me fue mala ortografía. No, disculpa la ortografía. Corrección. No voy a editar. No puedo poner tildes en mi teclado. Actualizar. Bueno, el título más. No sé si hay alguna inquietud, pregunta hasta ese punto. Sí, amerita que le haga detalle, como le digo, debe estar claro ahí el camino. Lo más relevante es entender la idea que debo hacer, cuál era el camino de construcción, porque más allá de eso, los cálculos, integrar algunos polinomios, ya para que le voy a hacer haga la parte, ¿cierto? Y vaya documentando. Para la siguiente semana vamos a intentar empezar el tema que sigue. Entonces, superado esta parte, yo más bien le voy a poner, déjame ver que le puse acá en nuestros documentos. Le voy a compartir un texto de referencia para lo que sigue. A ver, aquí teníamos semana 1, hoy estamos bien atrás. Bueno, el capítulo 8 para la siguiente semana, no sé qué semana será. Ya, semana, no sé, ya, 5 o 6, creo. Le vamos a poner un texto de referencia, a ver, lo voy a
De una vez le voy a cargar ahí. Deme un segundito. Y ahí vamos a hacer una pequeñísima introducción ahora nomás y ahí quedamos. A ver, déjeme a ver si se abrió. Este de aquí es. A ver, pero no le subí. A ver, yo le subo acá. Voy a tener cargado en la carpeta. Sí, y es este de aquí. Lo que vamos a ver ahora es esta idea formal de bilinealidad, formas bilineales. En grosso modo, lo que vamos a hacer es generalizar. De hecho, esta idea de forma bilineal lo que va a hacer es generalizar nuestra noción de producto interno. ¿Sí? Y el objetivo, de hecho, que está acá al final del capítulo, hay un teorema estrella por acá, que es la idea de clasificación. ¿Sí? Entender que el tercer inciso de la definición del producto interno es una clasificación especial para la idea de producto de formas bilineales, que es esta idea de definida positiva. Ese es el objetivo de entender la clasificación, o sea, la motivación de toda esta historia de formas bilineales es entender que existe una manera de clasificarlas y hay una particular que lleva el nombre de definida positiva, que es lo que conceptualiza el tercer inciso de la definición de producto interno al final. Sí, bueno, hay algunas cosas que vamos a pasar por ahí, la idea de diagonalización que usted usaba, de matrices, etcétera, etcétera. Bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que está en R. Todo esto no tiene un contexto complejo para empezar, aunque sí puede ser generalizado para un espacio vectorial cualquiera complejo. Luego le vamos a ver al final más bien una generalización para la idea compleja, que de hecho cambia de nombre, ¿no? Se exagera un poco y se cambia a otras ideas. Se llama forma cislineal, forma hermitiana, por ejemplo, las formas generales en el mundo complejo. Por eso lo vamos a ver luego. Entonces, la siguiente semana intentaremos empezar con esta idea de formas bilineales. Entonces, básicamente leerse la primera parte, la definición, ¿qué mismo es? Se representa como una aplicación lineal, pero ahora tengo dos de salida. Se parece bastantísimo a la idea de producto interno, solo que le va a ver justamente aquí, vamos a quitar esa restricción del tercer inciso. A la final es solo linealidad. Cobra sentido la idea bilinealidad en ambas componentes, nada más. Entonces, básicamente leerse esta parte. Hay algunos ejemplos acá, sencillos. ¿Qué más tengo? Tengo la idea matricial, igualito como teníamos antes. Va a haber una representación matricial. Esto es bastante similar a lo anterior. ¿Qué más tengo luego? Ya que tengo representación matricial, puedo hablar de base, cambio de base. Tengo la misma historia, representación en bases. ¿Qué más tenemos luego? Propiedades básicas y pasamos a un mundo más específico que es la idea simétrica. Podría continuar la lectura hasta esta parte también, la idea de simetría. Viene de la mano con la idea de matriz simétrica, o sea, es tal cual la misma historia. Ya que tengo una representación matricial, voy a poder filtrar la idea para simétrica. Entonces simplemente está como punto separado. La idea de simetría, simetría para la idea matricial. Entender esa idea cómo se ve en ejemplos ya en concreto. Si ve, es básicamente la misma historia. ¿Ve? Producto interno parece. Tengo vector acá transpuesto, matriz y vector. Lo único que cambia es que no necesariamente verifica el último inciso de la definición. Y es lo que luego vamos a entender a dónde va el asunto. Trate de llegar a la lectura quizás hasta acá para entender por qué puedo hablar de núcleo, por ejemplo, por qué puedo tener una versión del teorema de la dimensión. ¿Se acuerda? En espacios vectoriales, aplicaciones lineales, tenía usted un teorema de la dimensión. Decía, si tiene una aplicación lineal de un espacio E a un espacio F, por ejemplo, si esta es dimensión N y esta es dimensión M, cómo se complementaba la idea era con el núcleo. O sea, la dimensión del núcleo de F sumada a la dimensión de la imagen sería, ¿cierto? Bueno, habría que notarle de alguna manera, de la imagen, las dos sumaban la dimensión del conjunto de salida. O sea, el conjunto de salida se rompía en dos, ¿no? En el núcleo y la dimensión de la imagen. Entonces, esa versión
del teorema fundamental y de la dimensión se va a generalizar ahora en aplicaciones o formas bilineales y voy a tener una representación bastante parecida, ¿sí? Tengo la idea del rango, que sería la imagen, y la idea de la dimensión del núcleo y la dimensión del espacio de salida. Sí, es básicamente la misma idea. Hasta ahí vamos a intentar llegar a la siguiente, entonces le invito a revisar un poquito los ejemplos básicamente, ¿no? Hay ejemplos bastante tangibles ahí en L2, en L3 para entender de qué se trata. Y bueno, de hecho va de la mano con todo lo que hicimos, porque usted le va a descubrir es una generalización, es básicamente la misma historia. Ver algo en forma matricial, poder entender cómo cambiar de base, y luego vamos a ir profundizando un poco. Bueno, no sé si alguna inquietud, algo creo que no me comentaron nada acá. Yo creería que más bien hoy vamos a quedar ahí, ¿sí? Si no hay dudas, para empezar la siguiente... no, el viernes, claro, el viernes empezaríamos, perdón. El viernes empezaríamos con la idea de formas bilineales. ¿Estamos? Bueno, entonces no se olvide de la corrección que le va a ayudar en algo. Y ahí continuamos la siguiente cosa. Si no hay dudas, quedamos ahí. Que tenga una buena tarde. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Enrique.